Hola a todas y a todos, bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza y el día de hoy hablaremos sobre el reciente acto que se llevó a cabo en el campo militar número 1 de las Fuerzas Armadas en el Estado de México, en el marco de este proceso que tiene que ver con eh, la comisión, ¿no? que va a empezar a trabajar con el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en 1965-1990. Para esto, pues está con nosotros un especialista en estos temas, sociólogo de formación, Gerardo Alarcón Campos. Ya ha estado con nosotros en la Náusea TV y pues le agradecemos mucho que pues, nos haya permitido compartir impresiones sobre este tema tan importante. Bienvenido, Gerardo. Bien. Gracias, Rafa, por invitarme nuevamente a este espacio. No, al contrario, es un privilegio tenerte. Gerardo es un estudioso ya de muchos años en estos temas, y pues en realidad siempre contar con un especialista en un tema no que aparentemente es conocido, pero que es poco estudiado hasta la fecha, pues siempre es importante para nosotros en la nación, ¿no? Yo quisiera empezar en todo caso con esto, con esta comisión, ¿no? Y este planteamiento, ¿no? A partir pues, del decreto que se da el año pasado, por ahí de octubre de 2021, del presidente de la República, con la intención, pues, básicamente, pues de establecer una serie de condiciones, ¿no? Que permitan, pues no solamente reconocer las responsabilidades del Estado y de algunos personajes, tanto políticos como militares, en la guerra sucia, ¿sí? Sino, pues, sobre todo, tener también la búsqueda, ¿no? de los desaparecidos. Esta Comisión de la Verdad, en realidad, tiene varios componentes. Primero está un grupo de especialistas independientes que van a trabajar sobre todo con la Secretaría de Gobernación y con el Ejército, y con gobernadores de los estados para conocer la verdad de los hechos. Se creó también un comité que va a impulsar el proceso de judicialización, ¿sí? Para no solamente saber quiénes son los responsables, sino de que estos sean castigados. Se van a realizar también actividades, como lo comentaba, de búsquedas de personas desaparecidas a cargo de la Comisión Nacional y del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿sí? Y además se pretende que esta comisión establezca los parámetros para la reparación integral, no solamente de las víctimas en particular, sino de las comunidades que sufrieron graves violaciones a sus derechos. Y por último, sí, pues trabajar con las comunidades y no solamente con las víctimas directas, sí, de estas violaciones. Creo que la comisión pues es bastante ambiciosa, sí, y este tema no es nuevo. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Gerardo, recordar que la Comisión para la Verdad y la Justicia de 1965 a 1990, ¿sí? O mejor dicho, de este periodo de la Guerra Sucia, sí, empezó en los años 90 con la creación del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ella no se reconocía mucho la responsabilidad del Estado, pero ya de alguna manera estaba planteado el camino, porque con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los grandes, digamos, objetivos, pues era precisamente trabajar con los temas de los desaparecidos. Posteriormente, ya con la transición en el 2000, Vicente Fox, ¿sí? Da un paso adelante y establece una fiscalía especial, ¿sí? En donde pues lo que se pretende
Sí, es que esta fiscalía, que se conoció como no una fiscalía para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, la FEMOSP, ¿no? Pues no, digamos, es un antecedente. El general Rafael Maceo de la Concha, en ese momento fue el procurador general de la República, en el gobierno de Fox, selecciona a Ignacio Carrillo Prieto, que es el fiscal que lleva adelante los trabajos, pero más allá de que la FEMOS no tuviera colmillos, sobre todo no tenía recursos. Y Vicente Fox, básicamente lo que hace es promoverla para promover su imagen, pero al final, en 2006, se disuelve y el resultado es pírrico, ¿no? Algunas averiguaciones previas, algunas órdenes de aprehensión, pero en realidad no se logra avanzar. Este fracaso, sin duda, ¿no? Pues de alguna manera, en 2012 regresará, ¿no? Con la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero, por mandato del Congreso, también por las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, finalmente, con el decreto en 2021, se continúa pues, este proceso que a final de cuentas, en mi opinión, sobre todo inspirado en los procesos de comisiones de la verdad en Sudamérica para todo lo que tenía que ver eh, con las dictaduras y los delitos de lesa humanidad y las desapariciones que se dieron durante las dictaduras sudamericanas, pues en México sí se logró de alguna manera señalar a algunos culpables. Luis Echeverría enfrentó cargos de genocidio por una comisión encabezada por ex militantes, estudiantes del 68, pero al final, hasta el 2021 podemos decir que este proceso se continúa. Y bueno, ya con este antecedente, pues recientemente, hace ya prácticamente una semana, el miércoles pasado, en el campo militar número 1, pues se reunieron el presidente de la República y se reunió Encinas, también estuvo la hija de Lucio Cabañas y el secretario de la Defensa Nacional, entre otros, pues básicamente para iniciar el proceso de la apertura de los archivos, ¿sí? En donde se va básicamente a buscar información con respecto a los desaparecidos. Sí, en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle a Gerardo, eh, ¿cuáles son sus impresiones con respecto a este encuentro que se da, eh, en mi opinión, de una manera grotesca en un lugar como el campo militar número 1, de triste y aterradora memoria, y en donde además, bueno, pues se sientan al lado de los hijos y familiares de las víctimas y de los desaparecidos, miembros de la institución castrense en el mismo lugar. Entonces, bueno, no sé, Gerardo, te agradecería que tú me dieras un poco de tus impresiones con respecto a esto desde tu perspectiva. Claro que sí, Rafa, y bueno, como atinadamente mencionas en tu amplio resumen acerca de este tema, pues ya de entrada cuando se establece esta nueva comisión en este gobierno de la Cuarta Transformación, que se autorreivindica de izquierda, ya desde el principio empezamos a advertir una serie de problemas. El primero es que desde que se consolida la comisión, se le acusa por parte de algunos activistas, intelectuales y estudiosos de este movimiento como una comisión presidencialista, en el sentido de que la integran colectivos con cierta afinidad ideológica al gobierno actual y se hace bajo unos criterios sumamente delimitados. Y en ese sentido, quienes primero advierten de la posibilidad de que iba a haber impunidad contra el ejército, para el ejército y que no se iba a tocar el ejército, fue precisamente un grupo de sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que son los que llevan el actual archivo del periódico Madera, que ya desde semanas antes habían advertido que la actual comisión no iba a juzgar a nadie y que no se iba a investigar al ejército. Y efectivamente, esto se vino a confirmar con el acto ocurrido hace unos días en el campo militar número 1, que ciertamente sí es una exigencia histórica de los colectivos de familiares y de sobrevivientes, que se abría el campo militar número 1 y se hicieran investigaciones.
Lo lamentable del asunto es en qué condiciones se hizo, y es en unas condiciones donde López Obrador llama a una conciliación, a rendir homenaje sí a las víctimas, a los detenidos desaparecidos, pero también salta la atención que llama a hacer un homenaje para los militares que cayeron durante la época de la contrainsurgencia, ¿no? Y evidentemente este tipo de declaraciones hizo saltar el enojo tanto de los colectivos que están colaborando con la comisión, como de todos aquellos colectivos que ya habían denunciado a esta comisión como un intento más de encubrir la impunidad del Estado mexicano. O sea, se está haciendo como que la voluntad de que se va a investigar, y en este sentido es importante que se abran archivos militares como los del campo militar número 1 o los del campo militar de Atoyac o de Pie de la Cuesta, que son tres lugares que tienen pues un lugar muy especial en la amplia historia de la represión en México, pero pues es completamente contradictorio que también se busca incluir al ejército como víctima, siendo que las causas en las que se dan los choques entre ambas fuerzas en este conflicto no son las mismas, ¿no? Entonces, mientras la guerrilla combatía a un enemigo que reprimía, que desaparecía, torturaba y generó todos estos estadios de violencia previa, que son precisamente los que detonan la aparición de movimientos armados, pues se busca equiparar esa violencia de respuesta con la violencia represiva, con la del ejército que bajo el argumento de que seguía órdenes, torturaba, desaparecía y era parte de una compleja maquinaria contrainsurgente, ¿no? Entonces, en este sentido, llamar a hacer ejercicios como estos de conciliaciones, como por ejemplo que se pusieron una placa en Varsovia rememorando a los que cayeron en la rebelión del gueto de Varsovia junto con los soldados nazis que murieron en esa insurrección, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no? Es una manera muy ramplona y muy simplista de querer llamar a esta política de conciliación, ¿no? De López Obrador, como queriendo quedar bien tanto con los colectivos de familiares que le están dando legitimidad o que le dan cierta legitimidad a su discurso de izquierda, donde la 4T se autoasume como la culminación de esos propios movimientos armados, ¿no? Y al mismo tiempo se quiere hacer ver como las instituciones del país, ¿no? Como que el manejo del Estado ya cambió y las instituciones ya son nuevas, ¿no? Entonces, para proteger esa lealtad del Instituto Armado es de que, ok, no asumes tu responsabilidad, pero te hago también víctima, ¿no? Porque te uno a ellos, ¿no? Para a conciliarnos en el dolor, ¿no? Entonces, pues es una absoluta falta de respeto a las décadas de lucha de personajes que, por ejemplo, la propia hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, que de hecho nace ahí, en el campo militar número 1, es una ofensa a la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, que ahí estaba su hija, este, y a su hermano lo desaparecieron muy probablemente ahí, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo aguantas que ahora resulta que tienes que poner el nombre de tu hermano junto con el nombre del que probablemente lo mató, ¿no? Entonces, es una completa falta de respeto. Por ahí hay algunos comentarios que señalan que este es un intento de implementar la política de punto muerto que se pretende usar en Argentina, donde de igual manera en Argentina tratan de conciliar a los detenidos desaparecidos con los militares de la dictadura que los desaparecieron, ¿no? Y obviamente en Argentina esto también fue polémico y no procedió porque es un absurdo, es un oxímoron tratar de hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Y en este sentido, pues la comisión que nace con mucha polémica, porque también ha habido algunos cuestionamientos por las personas que lo integran, porque al parecer no están experimentadas con este tema, tal vez con otros tipos de modalidades de violencia sí, pero cuando se trata de violencia contra insurgente y sobre todo con la guerra sucia mexicana, tal parece que no tienen esta experiencia, ¿no? Entonces, esa carencia de perfil hace que estén redescubriendo el agua tibia y entonces tengan que empezar de cero, cuando la comisión tuvo la oportunidad de contar con académicos y activistas o sobrevivientes que vivieron estos acontecimientos o que han estudiado a profundidad estos acontecimientos, y la Secretaría de Gobernación desechó por completo esta posibilidad. Se les pudo haber ahorrado muchísimo trabajo de investigación por elegir personas que obviamente tienen una afinidad con el gobierno federal. Y eso, al menos a mi juicio, me da la impresión de que se va a hacer otro informe de la FEMOS reciclado y ahora con inclusión de los militares, ¿no? Que en su momento también se intentó hacer cuando este historiador Ángeles Madaleno quiso también rendir un homenaje a los policías que la Liga mató, ¿no?
Sí, pero la liga atacaba a los policías porque sus propios policías desaparecían y mataban a sus compañeros, no era una respuesta, no podía ni siquiera equipararse, ¿no? No son dos hermanos peleándose, ¿no? Por un simple desacuerdo. Creo que se está desdibujando completamente esa línea política e ideológica que separaba a ambos bandos, ¿no? Y al final de cuentas es volver a caer en una retórica unificacionista de la 4T, donde todos somos mexicanos y se borran las fronteras ideológicas y políticas de, pues, de los movimientos sociales, ¿no? Y eso es completamente peligroso, pues porque se pierde el sentido de estas luchas, ¿no? Entonces, es absurdo que la 4T ahorita pretenda erigirse como la culminación de todas las luchas sociales en México cuando está premiando a quienes reprimieron esas luchas sociales. Sí, Gerardo, tu comentario me recuerda evidentemente toda la discusión que se dio en Sudamérica con respecto a la obediencia debida y cómo toda esa cuestión era pues exonerar básicamente a las Fuerzas Armadas y lo dijo el presidente en el discurso, pues es que eran los políticos eran los que les decían. Entonces yo me pregunto si los políticos les dijeron a los militares que aventaran cadáveres desde aviones, ¿no? Al océano, si mataran a mansalva comunidades indígenas, ¿sí? Y comunidades rurales en Guerrero, sin verla ni temerla de una manera atroz, si además les dijeron que los torturaran, etcétera. O sea, es algo que no tiene ningún sentido y que simple y sencillamente ignora los avances que en derechos humanos se han logrado precisamente en Sudamérica con respecto a estos temas en los que tú no puedes exonerar a las personas por el simple hecho de decir, pues es que estaban obedeciendo órdenes. Eso no entra en el asunto, ¿no? Y yo creo que esto es absurdo, es un retroceso y lo vimos precisamente en este acto en el cual incluso los invitados, las familias de los desaparecidos, pues se sorprenden de que lo sienten al lado, porque ni siquiera les dijeron, fue casi como una típica digamos, sorpresa, digamos, como para evitar discusiones. La otra cuestión que me llama la atención es que precisamente no están todos ahí, no estuvieron todos ahí, y algunos de ellos, por ejemplo, el Comité Cerezo, pues lo denunció inmediatamente, Eureka, incluso el grupo, dijo que pues es que no era posible hacerlo en esas condiciones, ¿sí? Y a mí me parece que yo también ahí, bueno, tratando de encontrar una cierta lógica, esto muestra esta idea de hacerle, de honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas en estos hechos, es básicamente, ¿sí? Una muestra de la fortaleza, de la fuerza política que tienen las Fuerzas Armadas frente al presidente de la República, que básicamente cede con la intención de quedar bien, como tú decías, con Dios y con el diablo, valga la expresión, y hablar de una reconciliación. A mí me parece que esto le echa sal a la herida, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué no llamar a las víctimas? Es algo que la comisión no quiere hacer. Llame a las víctimas, a los hijos de las víctimas, a que nos cuenten, a que todos los mexicanos y los mexicanos escuchemos lo que tienen que decir, porque efectivamente hay lugares en donde está esa información, pero no es, digamos, no es algo que sea de común dominio. Lo sabemos algunos que nos hemos metido, por ejemplo, al archivo de la Liga y a otros testimonios, pero en general es una bibliografía que no se difunde, que no se discute en las universidades y mucho menos en el ámbito de las instituciones liberales como el Congreso o incluso la Suprema Corte de Justicia, etc. Entonces, no hay posibilidades de obligar a las instituciones, la comisión no tiene ni dientes para obligar a las instituciones a entregar los materiales, tampoco va a llamar a declarar, es decir, básicamente lo que tenemos es una enorme simulación que, insisto, en mi opinión, es totalmente o ignorante o perversa con respecto, una postura perversa con respecto al pasado y a lo que supuestamente se quiere atacar. Resolver, digamos, ¿no? No sé, como para cerrar esto, porque me parece que es un tema que va a dar para mucho más, ¿cuáles son las posibilidades de una reconciliación en términos del discurso del presidente? El presidente lo primero que dijo es, estamos haciendo esto porque queremos reconciliar a los mexicanos. Tú que tienes más o menos el pulso de estas organizaciones, ¿qué posibilidades hay de lograr esto?
No, pues las posibilidades son prácticamente imposibles y creo que los propios colectivos y familiares que estuvieron presentes en el evento, pues lo expresaron de una manera muy, muy atinada, expresando este descontento y esa rabia y en el momento en el que Crescencio Sandoval habla de honrar a los militares y cómo sueltan los propios familiares, estallan en indignación, ¿no? Eso nos habla de que es completamente imposible reconciliar. Vuelvo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿a poco vamos a reconciliar a las víctimas del Holocausto con los ex generales de la SS que continúan vivos, ¿no? ¿A poco les van a otorgar el perdón? Es imposible, ¿no? Son actos, fueron crímenes de lesa humanidad y no solo eso, la naturaleza del crimen, sino que hay una postura política e ideológica. Entonces, ya desde ese plano estamos hablando de dos campos antagónicos y dentro de esos dos campos antagónicos no puede haber un punto de conciliación porque su conflicto, aunque era político, era político y era militar. Entonces era una confrontación donde ambos, uno de esos dos extremos tenía que caer. Entonces no puede haber una política de vamos a conciliar y olvidar el pasado para seguir adelante, ¿no? Claramente no se puede y más cuando se habla de desapariciones, de torturas, de electrocuciones, de violaciones sexuales, de ataques contra los familiares incluso, ¿no? De represión clandestina, de una serie de crímenes que se siguen cometiendo en el país porque no son cosas del pasado. Es imposible que se haga y más que nada sobre las bases de la impunidad, ¿no? Porque como lo ¿Sí? mencionas, la fiscalía, el mecanismo no tiene dientes para emitir algún tipo de sanción, ¿no? Al contrario, hay figuras todavía vinculadas a la guerra sucia que actualmente son asesores de seguridad del gobierno actual, ¿no? O de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces están muy, muy arraigadas y evidentemente ese tipo de pactos, de relaciones dentro del aparato del poder, pues impide en gran medida que un Estado en las condiciones actuales puede ejercer algún tipo de acción penal en contra de los responsables de estos tipos de crímenes. Y al final de cuentas tenemos que recordar que el aparato contrainsurgente funciona de esta manera. No solo es el policía y el soldado que te secuestra y te golpea, sino también son las cárceles clandestinas como el campo militar número 1, también son los funcionarios públicos que sabían lo que estaba pasando, que daban las órdenes, y por supuesto el aparato legal que garantiza que este tipo de acciones no sean castigadas, ¿no? Que opera de manera estructural para que no se procure la justicia, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez tengamos una comisión que abra archivos que seguían clasificados, pero ¿de qué nos sirve la información si esa información no se utiliza para castigar a los que todavía pueden ser castigados? Ya ni hablamos de Luis Echeverría, ¿no? Que ni siquiera lo mencionan y él sigue, el señor no se ha muerto, yo no sé por qué, pero ahí sigue y puede ser juzgado por Tlatelolco y por el 10 de junio y por la guerra sucia y él ni siquiera se le menciona, ¿no? Ni con el pétalo de una mención pública, o sea, nos habla de esta situación, ¿no? Y pues aquí plenamente está justificado el escepticismo de muchas organizaciones de familiares y de sobrevivientes de la guerra sucia, incluso ya también ahorita los que están colaborando con esta comisión, pues ya están marcando su línea, ¿no? De que, ok, nosotros vamos a colaborar con la información que tenemos, pero ni madres vamos a darles el perdón a los soldados, ¿no? Y en ese sentido es positivo que hayan marcado su línea, ¿no? Pero ahorita tendríamos que esperar a ver cómo se desenvuelve los resultados de esta comisión, si es que el ejército los deja investigar, claro, ¿no? Porque hay algunas trabas y creo que el caso de Ayotzinapa está demostrando que el ejército no quiere que se le investigue por sus acciones, ¿no? Y eso es algo histórico. Entonces, pues sí, veo sumamente complicado hablar de conciliación y muchísimo más complicado hablar de justicia. Sí, porque sin justicia no hay reconciliación, definitivamente, y esto es algo que está en el aire. Yo creo que es me parece un desconocimiento, ¿no? De fondo, incluso en términos de las palabras que se utilizan, ¿no? Violaciones graves a derechos humanos. Son delitos de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Y las violaciones a los derechos humanos no son del ciudadano a las instituciones del Estado, no, son de las instituciones del Estado a los ciudadanos, ¿no? O sea, lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad, torturas, violaciones, bueno, o sea, por favor. Entonces, desde entrada ya con este nombre rimbombante,
que es casi imposible memorizar, porque es más fácil, yo creo, memorizar un poema de, no sé, tú dime, de Sabines, que el nombre, no tiene las palabras que me parece que deben de tener, que son los delitos, sí, de lesa humanidad y de desaparición forzada. Y además yo siento que es plan con maña, porque si nos vamos a lo legal internacionalmente, pues el delito de desaparición forzada nunca prescribe. Entonces, mientras la víctima continúe sin ser localizada, ya sea viva o muerta, el delito se comete día tras día, tras día, tras día. Entonces, en ese sentido, al no utilizarlo discursivamente, el Estado mexicano se está exonerando de eso. Y López Obrador lo dijo claramente al decir, es que esos son crímenes de pasadas administraciones, no fui yo, pero mientras yo no los encuentro, los seguimos cometiendo. Sí, Y por eso cambia el uso del lenguaje para decir, no hablamos de desaparición forzada, no hablamos de crímenes de lesa humanidad, porque no los vamos a resolver, y si no los resolvemos somos tan culpables como Luis Echeverría y José López Portillo, que fueron los que lo realizaron. Así es, así es. Hombre, a mí me parece, y para terminar, o sea, hasta 1990, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con Ayotzinapa? ¿Y qué hacemos con todos esos años que vinieron justo en la época neoliberal y que generaron todo el conflicto que estamos viviendo ahora? Dices, bueno, esto es kafkiano, ¿no? Pero bueno, como tú lo planteas, se están básicamente lavando la cara y no asumiendo que esa responsabilidad es una responsabilidad institucional y que son las instituciones las que deben responder y que mientras eso no se resuelve, las instituciones siguen siendo responsables y lo que es peor, siguen cometiendo delitos en plena impunidad. Entonces, bueno, eh, bueno, pues yo quisiera dejarlo aquí a reserva de que yo supongo que esto se va a ir desenrollando y pues no me queda más que agradecer tu generosidad, comprometerte a que en el futuro sigamos hablando, porque pues sí, esto, como insisto, va a tener estas, ¿no?, grotescos capítulos, porque ¿qué más puede uno esperar de esto? Eh, y bueno, eh, habrá que estar atentos y pues esperemos que esto en algún momento se resuelva, porque si no, esa cicatriz seguirá sangrando y se irá haciendo cada vez más grande. Muchas gracias, Gerardo, por tu apoyo y por tu participación. Agradecemos a todos nuestros seguidores en La Náusea TV. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, que es el canal de La Náusea. Muchas gracias. Hasta la próxima.